Y yo quiero guiarles con un solo versículo hoy para que tengamos algunos puntos de referencia esenciales a la hora de pensar en cómo buscar un nuevo pastor, cómo orar por ese nuevo pastor, cómo apoyar a la iglesia en ese proceso de buscar un nuevo pastor. Y ese texto se encuentra en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías 3, 15, que dice así: y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Y eso, en este versículo está todo lo que nosotros por ahora necesitamos conocer, cómo va a ser el pastor futuro de esta iglesia. Estas palabras, si usted lee el contexto de Jeremías 3:15, usted va a encontrar que estas palabras son una promesa, o más bien parte de una promesa que Dios le da al pueblo de Israel en unas circunstancias muy difíciles que estaban viviendo, en las peores circunstancias, en las peores condiciones. Era una nación destruida porque había sido invadida por un país, una potencia extranjera, Babilonia. Tenían una nación destruida, ciudades destruidas, trabajos destruidos, vidas destruidas, esperanzas destruidas. Y la razón de todo eso, la razón de esa tragedia que estaban viviendo ellos como nación, era, entre otras, una muy importante que nos concierne a nosotros hoy. Se habían alejado del Señor. La nación entera se había alejado del Señor. Se habían vuelto a los ídolos. Habían abandonado al Señor que los había que los había bendecido, que los había sacado de la esclavitud de Egipto, les había dado la tierra prometida, y como gratitud a Dios, fue que ellos lo abandonaron y empezaron a adorar ídolos. ¿Sabe qué es un ídolo? Un ídolo es simplemente el deseo de los seres humanos de tener dioses que podamos controlar. Porque los ídolos los podemos controlar o no. Un ídolo lo puede controlar usted. Usted lo pone aquí y mañana lo pasa para acá. Le prende una vela, si se porta bien y lo bendice, ¿verdad? Lo adorna. Hacemos muchas cosas con nuestros ídolos, pero al Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no lo podemos controlar. Quisiéramos controlarlo, pero no. Y ellos, al darse cuenta que no podían controlar a Dios, entonces cambiaron a Dios por los ídolos, que sí pueden controlar. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Una de las razones por las cuales hicieron eso, es decir, abandonar a Dios y volverse a ídolos, es porque ese pueblo fue guiado por pastores que desviaron el corazón del pueblo. Escuchen, ellos abandonaron a Dios porque los pastores, es decir, líderes que gobernaban al pueblo, líderes religiosos, es decir, todo tipo de líderes y gobernantes, desviaron el corazón del pueblo para alejarlo de Dios. Y a esa nación que fue desagradecida con Dios y abandonó a Dios, y Dios permitió que una nación extranjera viniera y los esclavizara, los dominara, los oprimiera. A pesar de eso que hicieron ellos con Dios, Dios no los abandonó. Dios dijo: les voy a bendecir, los voy a volver a traer de la esclavitud donde estaban, de la opresión donde estaban, y yo les voy a dar algo, y empieza a dar promesas de bendición, y dentro de las promesas de bendición que Dios le da a través del profeta Jeremías está ese texto de Jeremías 3:15, que lo vamos a mirar frasecita por frasecita. La primera frase es esta: y les daré. Y les daré. Es una promesa.
todo lo que Dios nos da es una bendición, ¿o no? Todo lo que viene de Dios es bendición. El Señor es quien da esta promesa a su pueblo, porque Dios siempre toma la iniciativa de darnos lo mejor, de darnos bendiciones. Escuche lo que dice Santiago 1:17. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno que nosotros tenemos, todo lo que disfrutamos, todo lo que trae a nosotros alegría, dicha, viene de Dios. Entonces, el Señor sabe cuáles son las necesidades y condiciones de su pueblo. Y por eso dice, les daré. De nuevo, tenemos un Dios que no podemos controlar. Pero ¿para qué queremos controlar a ese Dios? Si es un Dios bueno, que siempre nos da lo mejor, que siempre nos bendice. Ahora, ¿qué hace usted con las bendiciones que Dios le da? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Las disfruta, ¿verdad? Y las agradece por lo menos. Cuando recibimos bendiciones de Dios, nosotros las disfrutamos y las debemos agradecer. Y aquí empezamos a enfocarnos en cuanto a saber qué hacer con las bendiciones de Dios. Porque la bendición que está prometida aquí en este texto de Jeremías 3:15 es esta, la segunda parte. Les daré ¿qué? Pastores. Pastores. Lo cual quiere decir que un pastor es alguien que viene de Dios. Es alguien que Dios da a su pueblo, a su iglesia. Un pastor no viene de un seminario, por muy importante que sean los seminarios. Yo estoy en un seminario. Un pastor no viene dado por una denominación, en este caso Denominación Bautista Colombiana, ¿no? Un pastor no viene de una bolsa de empleos, porque algunos me han preguntado, bueno, pastor, ¿y uno dónde saca un pastor? ¿Dónde ponemos un clasificado en el periódico, en una publicación en internet? Se necesita pastor. ¿De dónde? Aquí nos dice claramente de dónde vienen los pastores. ¿Vienen dados por quién? Por Dios. Lo cual quiere decir que, como hemos dicho ahora, que si todo lo que Dios nos da es una bendición, los pastores son un regalo de Dios a su pueblo, entonces los pastores son una bendición para su pueblo. Ahora, yo sé que uno inmediatamente, al menos yo siempre hago preguntas cuando estoy leyendo la Biblia, y la primera pregunta que viene a mi mente es, bueno, Él dice, les daré pastores, pero ¿por qué nos va a dar pastores? ¿Por qué no nos da otra cosa? Dice que tener un pastor es una bendición que Dios nos da, pero Dios, ¿por qué no nos da otra cosita? Algo mejorcito que un pastor. ¿Por qué pastores? ¿Por qué no un caudillo bien carismático, bien fogoso? ¿Por qué no un general? ¿Por qué no un gran líder político? ¿Por qué no un científico? ¿Por qué no un gran economista? ¿Por qué no un gran intelectual? ¿Por qué nos da pastores? Y la razón es porque el Señor que nos ama, conoce nuestra condición, conoce nuestras necesidades, lo que realmente necesitamos, no lo que nosotros deseamos o nos gustaría. Es que nosotros queremos un pastor. ¿Nosotros queremos? Nosotros, ante esta realidad de buscar un nuevo pastor, lo único que debemos querer es esto: Señor, queremos que tú nos envíes un pastor. No le pongamos ¿qué? Condiciones y peros a Dios. Porque Él sabe dar lo mejor para la iglesia, porque Él conoce mejor lo que necesitamos en nuestra congregación. Un pastor es alguien que Dios escoge
no la iglesia. Un pastor es alguien que Dios llama, no la iglesia. Un pastor es alguien que Dios capacita, respalda, forma, guía. Eso es un pastor. Un pastor no se da a sí mismo o no se hace a sí mismo, sino que es dado, como hemos dicho ahí, y les daré pastores. No, los pastores no se ofrecen, no se llaman a sí mismos. Los pastores no mandan hojas de vida a las iglesias. Los pastores son llamados, escogidos, respaldados, enviados, formados por Dios. Porque un pastor sirve a la iglesia, pero lo hace porque sirve a Dios. Un pastor ante todo es alguien que sirve a Dios. Sirve a la iglesia porque sirve a Dios. Ahora la otra parte, la siguiente parte de la frase dice, y les daré pastores, ¿qué? Conforme a mi propio corazón. Escuchen eso, conforme a no al corazón de cada uno de nosotros, no al gusto de cada uno. Porque entonces el pastor tendría que ser con mucha experiencia, un pastor que tenga mucha experiencia, pero que tenga menos de 30 años. Que sea alto, pero a la vez bajo. Que tenga una parte del pelo lacio y el otro crespo. ¿Sí? Que le guste trabajar mucho con los jóvenes, pero que siempre esté con los ancianos. Que lea mucho, que estudie mucho, pero que siempre esté visitando a los hermanos de la iglesia. Que tenga una esposa 90, 60, 90. No está por ahí mi esposa. 90, 60, 90. Pero que siempre refleje la humildad de las mujeres de la Biblia. Bueno, así podríamos decir, porque cada uno tiene un pensamiento sobre cómo debería ser el pastor. Pero los pastores, dice que nos dará el Señor, son conforme a mi propio corazón. Los pastores que vienen de Dios reflejan el corazón de Dios, es decir, el carácter de Dios. ¿Y cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo podemos saber cómo es el corazón de Dios? Y solamente hay una manera para nosotros hoy en día de saber cómo es el corazón de Dios, y es leyendo los evangelios para ver cómo era Jesús, porque Jesús es la perfecta imagen de Dios mismo. Si usted quiere saber cómo es el carácter de Dios, cómo ama a Dios, qué le gusta a Dios, qué le molesta a Dios, mire la vida de Jesús, lea las enseñanzas de Jesús, mire el ejemplo de Jesús, porque Jesús de nuevo es la perfecta imagen de cómo es Dios. Ahora, ¿cómo se logra tener un corazón, un carácter como el corazón de Dios? Pasando tiempo con Dios, compartiendo tiempo. Por eso, cuando una iglesia tiene un pastor, debe procurar que ese pastor tenga como prioridad su intimidad con Dios, pasar tiempo con Dios, proteger el carácter para poder conseguir el carácter de Dios. Porque hay muchos pastores, y yo sé por experiencia que eso nos pasa a los pastores, que nos involucramos en demasiadas actividades. Y eso roba tiempo a pasar ese tiempo con Dios, en oración, en estudio, en reflexión de la Biblia. Y yo me acuerdo cuando llegué a esta iglesia, a mí hasta las 2, 3 de la mañana me estaban llamando a la casa, para cosas que yo no me imaginaba que me pudieran llamar. ¿Ya? Pastor, tengo un dolor en tal parte, ¿qué hago? Vaya al médico. ¿Ya? Pastor, tal cosa así. Pastor, hago frijoles o sancocho en el almuerzo. Ya. Yo hago frijoles, pero me invita. Entonces,
Y así a veces nos envolvemos los pastores en una cantidad de actividades y dejamos que las personas marquen nuestra agenda. Pastor, vea, yo le dije a la hermana tal que usted iba a ir a visitarlo. Hermano, pero usted no me preguntó a ver si yo tenía tiempo. No sé, pero allá lo están esperando. Y yo me he dado cuenta que la agenda la tiene que manejar Dios. Porque lo más importante para alcanzar el carácter de Dios es pasar tiempo con Dios. Hoy en día los pastores le dan prioridad a muchas otras cosas por encima del carácter. Para algunos es el carisma, la preparación, la eficiencia, pero el carácter es imprescindible. Siguiendo adelante dice, y les daré pastores conforme a mi propio corazón que los guiarán. Y allí habla de cuál es la función de un pastor. Mire que primero habla de dónde vienen los pastores, luego viene y habla acerca de qué es un pastor en su carácter, y luego habla, ahí sí, de cuál es la función, la tarea de un pastor. ¿Cuál es la función de un pastor? Guiar, apacentar, cuidar a las personas a su cargo. El pastor no es el dueño de las ovejas, es el encargado de responder por las ovejas. Una de las cosas que debemos aprender es que los pastores no somos dueños de las ovejas. ¿Y eso qué significa? Que ustedes no me pertenecen a mí. Y como no me pertenecen a mí, yo no puedo disponer de ustedes. Yo francamente me quedo muy aterrado cómo en muchas iglesias los pastores disponen del tiempo, del dinero, de los recursos de las personas. Hermano, yo lo necesito, está a tal hora aquí, vea, el forí está acá. Y ahí si esa persona no viene, hasta aquí lo sacan, vea esta persona, Hermano, yo necesito que usted me siembre 1 millón de pesos. Y la gente, ay sí, pastor, tome 1 millón de pesos. ¿Cuánto más necesita? Y lo hacen. Escuchen, los pastores no son dueños de las ovejas. Hay pastores, y yo hablo que eso es culpa de los pastores, pero también es culpa de la congregación. Hay pastores que toman la atribución hasta de decir, ¿quién se casa con quién? ¿Ya? ¿Le gustaría que yo fuera así? ¿Cómo que no? Diga que sí. Bueno, entonces, Alison, ¿usted se va a casar con? Hay pastores que hacen eso. Y hay iglesias que permiten que los pastores hagan eso. Es que Dios me reveló, hermano, Dios me habló, hermana, que usted tiene que casarse con tal persona. Y la gente lo hace. Pero eso no es guiar, eso no es cuidar, eso es abusar de las ovejas. Hermano, Dios me mostró que usted debe vender ese carro y bendecir al pastor con la plata. Y lo hace la gente. Lo más ridículo de todo es que la gente lo hace. Eso no se llama guiar, eso no se llama apacentar, eso no se llama cuidar las ovejas, eso se llama abusar de las ovejas. Porque esos pastores que hacen eso se olvidan de algo que no podemos olvidar ni la iglesia ni los pastores. Y es que un día los pastores vamos a dar cuenta ante el Señor. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Escuchen. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Pastor, pero es que aquí dice que tenemos que obedecer a los pastores. Si el pastor dice que se case con Julano, me tengo que casar porque la Biblia dice. No. Obedezcan en lo que la Biblia enseña, no en lo que el pastor se le ocurra. No es lo que el pastor abusivamente le diga a usted. Me gusta mucho como algunos dicen a esos pastores, no, hermano, es que Dios me reveló que usted, sí, se lo reveló usted, pero a mí no me ha revelado nada de eso.
Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas ¿a quién? A Dios. Y eso debería hacer temblar a todos los pastores, incluido yo, incluidos esos pastores que abusan de las ovejas. Un día tendrán que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse, de lo contrario no será provechoso para ustedes. Ahora, ¿cómo cumple un pastor esta función de cuidar, de apacentar, conociendo a sus ovejas? Jesús es nuestro ejemplo de buen pastor. Él dijo, mis ovejas, yo las conozco. Conoce a mis ovejas, conociendo a sus ovejas, las necesidades de esas ovejas. Porque las ovejas necesitan ser alimentadas, curadas, protegidas, orientadas, acarreadas. La función de un pastor es cuidar a sus ovejas, no abusar de ellas. ¿Por qué esta función del pastor es necesaria? ¿Por qué Dios dice que da pastores a su pueblo, a su iglesia, para que cuide a sus ovejas, para que guíe a sus ovejas, para que apacente sus ovejas? ¿Por qué? ¿Por qué eso es tan importante? Porque las ovejas fácilmente se descarrían, fácilmente caen a merced de esos falsos pastores. Y más hoy en día, con internet a la mano. Muchos de ustedes son felices viendo, es que escuché la predicación del pastor tal que ya nos dijo que ahora con Israel invadiendo a Palestina, eso es el fin del mundo, el apocalipsis y el anticristo, y yo ya estoy esperando la segunda venida de Cristo, esto se acabó, pastor, para de contar. Y les echan unos cuentos y se los tragan completicos. Como hay tantos falsos pastores y las personas dejan desviar su corazón tan fácilmente. Recuerden, cuando empezamos la enseñanza de hoy, ¿por qué el pueblo de Israel se había desviado del camino del Señor y estaba adorando ídolos? Porque los pastores que tenían desviaron el corazón de una nación. Las ovejas, las personas, la congregación necesita pastores que les cuiden, les orienten, les ayuden, pero no abusen de ellos. Y por último dice, los guiarán con conocimiento y entendimiento. ¿Conocimiento y qué? Ahora, ¿qué significa conocimiento? La palabra que se usa en este texto de Hebreo es la palabra que se traduce sobre todo en Proverbios como sabiduría. Sabiduría. ¿Y qué es sabiduría en el libro de los Proverbios? Sabiduría es conocer la voluntad de Dios, discernir qué es lo mejor en nuestra vida. Un pastor no debe guiar por su propio pensamiento, por sus propias ideas, por su propio conocimiento o por sus propios deseos. Guía a la congregación con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios dice, ¿de dónde viene? El principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Dios. Y hoy en día hay muchos pastores que no tienen ningún temor a Dios, por eso enseñan lo que enseñan, por eso hacen lo que hacen con la gente. Sabiduría para guiar al pueblo de Dios y entendimiento, y la palabra entendimiento habla de conocer su oficio, conocer cuál es su trabajo, estar entrenado para hacerlo, tener las herramientas adecuadas, tener la habilidad y la experiencia. Entonces, por eso en nuestras iglesias bautistas, los pastores preferiblemente deben ser personas que hayan al menos pasado por un seminario, hayan hecho una carrera teológica, tengan experiencia, hayan recibido esa preparación. Yo sé, en nuestra teología bautista, cualquier persona puede ser pastor, porque cualquier persona puede ser llamada por Dios a ser pastor. Cualquiera de ustedes puede ser el pastor de esta iglesia. Pero, escuchen, si esa persona es llamada por Dios a ser pastor, esa persona
honrará ese llamado preparándose lo mejor que pueda. Yo sé que ustedes tienen vecinos y amigos que dicen, no, usted va a esa iglesia evangélica donde los pastores son unos brutos, esos son unos ignorantes, esos no se preparan, no estudian. Y yo tengo que decirle, tristemente, hace unos años hicimos un pequeño, no digamos una encuesta técnica, pero un sondeo muy somero de unas 100 iglesias cristianas evangélicas aquí en el Quindío. De 100 iglesias, solamente el 30%, creo que era, sí, 30% tenían pastores capacitados. El 70% de los pastores que servían en las iglesias nunca habían ido a un seminario. Nunca se habían preparado. Abrían la Biblia, de donde abrían ahí empezaban a hablar. Alquilaban un garaje, compraban 20 sillas, le ponían un título, se conseguían una corbata y decían, yo soy el ungido pastor de Dios. Y la gente, ay sí, el pastor. Pero nunca han tenido preparación. En las iglesias bautistas preferimos que los pastores sean bien entrenados, bien capacitados. Y en nuestro ambiente evangélico se sabe que los pastores bautistas son de los más preparados. De los más preparados. Hoy en día necesitamos recordarlo, que la sabiduría y la preparación académica no se excluyen, la sabiduría de Dios y la preparación académica no se excluyen, se complementan. Entonces, estos puntos que acabo de mencionar nos deben servir a nosotros como algunos principios que debemos empezar a tener en cuenta a la hora de proyectar la iglesia a la búsqueda de un nuevo pastor. Entonces, yo quiero invitarles, quiero ayudarles a que como iglesia nos unamos a que lo primero que hagamos en la búsqueda de un nuevo pastor para la iglesia no sea hablar de lo que me gustaría que fuera el pastor, sino a orar a Dios. Oremos. Padre Santo, muy agradecidos estamos, Señor, porque tú como el buen pastor de esta iglesia, la cuidas, la guías, porque la amas, la has protegido, la has conducido, le has dado pastores que han sido bendición para esta iglesia. Señor, muchas gracias porque el futuro de esta iglesia está en tus manos y el futuro pastor de esta iglesia está en tu sabiduría. Señor, gracias porque esta iglesia recibirá un nuevo pastor que viene de ti, porque los verdaderos pastores no vienen de un seminario, no vienen de una denominación, vienen de parte tuya. Y eso es lo que te estamos agradeciendo, que el nuevo pastor vendrá de tu corazón y reflejará tu carácter. Ayúdanos a ser una iglesia unida en esta transición y a tirar todos hacia el mismo lado, a dejar de lado nuestro propio gusto e interés de lo que nos gustaría que fuese el nuevo pastor. Que todos deseemos lo mismo, un pastor que venga de ti. Es lo que te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.